Muy buenos días. Soy el estudiante Ricardo Eliduc Reyes Flores, de la carrera en licenciatura en Ciencias Jurídicas. En este momento me encuentro cursando lo que es la materia de interpretación jurídica, donde damos pie a una actividad que fomenta la interpretación jurisprudencial de El Salvador. Es fundamental mencionar que esta actividad es sobre un análisis. Este análisis es de escenarios conforme al artículo 298 del Código Procesal Penal, donde establece el procedimiento para la convocatoria y celebración de la audiencia inicial. Antes de comenzar con esta ponencia, me complace mencionar una frase que se apega mucho a estos hechos. La ley nunca está completa por sí misma. Necesita siempre de la interpretación para hacerse viva en la realidad. Esta frase es bien importante y se pega bastante y es del gran filósofo Aristóteles. Esta ponencia está estructurada por 5 escenarios, planteados para que logremos una interpretación que sucede si las partes no están en una audiencia y la actuación del juez. Iniciamos con el escenario número 1, en donde solo comparece el fiscal a la audiencia. Hay que aclarar que los 5 casos hay 4 preguntas fundamentales, las cuales son la lectura del escenario, la explicación de las disposiciones normativas, la interpretación propia y la justificación del caso. Doy inicio al análisis del primer caso, donde la justificación meramente está en el artículo 298, ya que es expreso. La audiencia se celebra con las partes que concurran, la presencia del fiscal como parte acusadora. Legimita la celebración de la audiencia. El juez está obligado a realizarla, dando paso a mi interpretación. Entiendo que la falta de defensa técnica limita gravemente el principio de contradicción, por lo que el juez debe actuar con cautela. Es aquí donde nos preguntamos si procede celebrar la audiencia. En este caso, es correcto, se afirma que sí procede la implicación de la ausencia del imputado y de su abogado afecta el debido proceso, ya que si el imputado está detenido, el juez debe velar porque se reciba su declaración en cuanto sea posible. Si está libre, su inasistencia puede asumirse como rebeldía, aunque esto no exime la obligación de asegurarle la defensa técnica. Continuando con lo que es el escenario número 2, solo comparece el defensor sin el fiscal ni el imputado, donde la explicación de la disposición normativa expresa claramente que la norma se celebra con las partes que concurran. La presencia del defensor como representante técnico del imputado y constituye concurrencia de una parte, comprendo que la defensa técnica es una parte procesal reconocida, por lo que su sola presencia basta para que el acto se considere válido. No obstante, la ausencia del fiscal refleja la falta de impulso en la acción penal, lo que puede afectar la validez del requerimiento. ¿Procede a celebrar la audiencia? Sí, sí procede. La audiencia procede porque hay una parte presente, lo que es el defensor. Sin embargo, al no estar el fiscal, el juez no puede suplir la acusación. A su vez, el defensor puede alegar la falta de acusación y pedir el archivo o sobreseimiento
Esto protege el derecho de defensa y pone en evidencia que sin el fiscal no hay causa que sostener. Continuando en el caso número 3, el imputado está detenido, pero por un obstáculo insuperable no puede asistir su defensor. Comparece este escenario y está expuesto en el tercer párrafo del artículo 298, en el cual menciona si el imputado no ha sido capturado o no puede concurrir por un obstáculo insuperable, pero hubiese nombrado defensor, la audiencia se realizará con la presencia de éste. Aquí se entiende que se permite que la audiencia se realice con el abogado siempre que exista un impedimento legítimo comprobado para que el imputado comparezca. ¿Procede a celebrar lo que es la audiencia? En este caso sí procede. De manera obligatoria, la audiencia debe celebrarse porque la norma busca dar continuidad al proceso sin que pueda ser paralizado por causas de fuerza mayor. En este caso, la defensa técnica garantiza que no se vulnere el derecho de defensa y que el juez deba verificar la autenticidad del obstáculo y realizar la audiencia con el defensor, resolviendo sobre medidas o peticiones fiscales. Continuando en el caso número 4, dice que ninguna de las partes comparece, ni fiscal, ni defensor, ni imputado. Este dispone expresamente que para este caso y sin ninguna asistiere, se resolverá con la vista del requerimiento. En este escenario se analiza que cuando no se presenta ni el fiscal, ni el imputado, ni su defensor, la audiencia carece de un sentido práctico, así como el propio artículo 298 ordena que en tal caso el juez decida, con base del requerimiento fiscal, si procede o no procede. En este caso, ¿procede celebrar la audiencia? No, no se celebra una audiencia. La audiencia no se puede celebrar, pero el juez sí está facultado para resolver con vista del requerimiento, revisando la validez y pertinencia de las acusaciones presentadas. La decisión queda en manos exclusivas del juez, lo que exige un análisis riguroso de los elementos del requerimiento para no vulnerar los derechos. Si el imputado está detenido, su situación jurídica debe resolverse inmediatamente, evitando prolongar la privación de libertad sin justificación. Y por último, en el escenario número 5, menciona que solo comparece la víctima u ofendido sin fiscal, defensor o imputado. Se refiere a la convocatoria de las partes en el proceso penal. Las partes son el fiscal titular de la acción penal, el imputado y su defensor. Estos son sujetos centrales del proceso. La víctima u ofendido tiene un estatus procesal del interesado, visto en el artículo 119 del Código Procesal Penal, con derechos para intervenir, adherirse a la acusación, pero no es una parte principal en la etapa que inician en el mismo sentido que el fiscal y la defensa. Aunque la víctima tiene un papel importante en el proceso penal, no forma parte de las partes, a que se refiere el artículo 298 del Código Procesal Penal, donde el fiscal, imputado y el defensor, por lo tanto, su presencia no legimita la celebración de la audiencia. La audiencia no procede, ya que el ofendido no sustituye al fiscal ni al defensor. El juez debe aplicar la regla prevista, resolver con vista del requerimiento, ya que la víctima puede presentar escritos o adherirse formalmente a la acusación.
pero no puede activar por sí sola la audiencia contradictoria. ¿Qué se entiende de este artículo? La audiencia no se suspende por inasistencia de alguna de las partes. Basta con que al menos una concurra, ya sea el fiscal, el imputado o el defensor, para que pueda celebrarse la protección al derecho de defensa. Si el imputado no puede estar presente por un obstáculo insuperable, pero cuenta con un defensor, la audiencia se realiza con el abogado. De esta forma se garantiza el derecho de defensa técnica, y evita la dilación del proceso. En pocas palabras, establece que las audiencias se celebran con quienes asistan, y si nadie va, el juez decide directamente sobre el requerimiento, y este busca evitar retrasos, que, que siempre bajo la obligación de respetar los derechos fundamentales del imputado. La interpretación jurídica es crucial para evitar errores, tanto procesales como penales, y dar seguridad al proceso. Esto previene nulidades y armoniza las normas. El escenario más complejo, a mi punto de vista, es la interpretación del escenario número 5, ya que solo comparece la víctima. Fue el más complejo porque la víctima tiene un estatus procesal ambiguo. Es un interesado, no una parte. En el sentido estricto, el artículo 298 interpreta si su presencia activa o no la audiencia que requirió. Analizar sistemáticamente la ley para no otorgarle derechos que no le corresponden, ni subestimarla, evitando así un error procesal por confusión de roles. Dicho esto, para mí, quiero mencionar, ¿verdad?, que esta materia de interpretación jurídica es de suma importancia, ya que se ven puntos relevantes, conceptos fundamentales que a lo largo de nuestra carrera, de nuestro estudio y de nuestra formación académica, a su vez, ya a la hora de aplicar todos estos conceptos, estos conocimientos y sobre todo la interpretación en el área laboral, nos ayudará de gran manera, ya que es algo fundamental. Son principios básicos eh, estandarizados que están de principio a fin. Es una secuencia que siempre se seguirá, y los roles que juez como defensor y fiscal tienen, es de suma importancia mencionar esto, ya que los conocimientos técnicos que demuestran esta materia y los principios son la base para la interpretación de cualquier, ya sea audiencia o caso que se esté viendo en la jurisprudencia, ¿verdad?, salvadoreña. Para mí ha sido un placer. Gracias por la atención, y sobre todo espero haya quedado un poco claro lo que es la ponencia de mi parte, ¿verdad? Es un gusto para mí haber participado en esto, y agradezco por todo el conocimiento que me ha brindado el docente, ¿verdad? Que tengan un excelente día y gracias.